Y pues, buenos días. Iniciamos ahora la segunda sesión del bloque de la inteligencia natural. Continuando con la exposición del desarrollo mental. Del niño. Entonces, les comparto los slides que deben estar viendo donde nos quedamos. Niño de los 7 a los 12 años. Entonces, en la sesión anterior vimos dos etapas, la del bebé y la del niño de la primera infancia, con dos fases de asimilación y acomodación bastante claras, globales. En el primer caso, el bebé pues se inicia, digámoslo así, sin mente. No hay una diferenciación entre el mundo externo y él mismo. No hay sentido del yo, no hay conciencia. Y poco a poco va partiendo el mundo exterior en espacios diferenciados que finalmente se logran coordinar. Y la asimilación de esa primera etapa convierte todo el estímulo del mundo en un yo espacial, cuando aparece el concepto de objeto. Entonces hay un yo espacial como resultado de esa acomodación. Y en el niño de la primera infancia, pues lo que se pone en manifiesto al final de la etapa del bebé, pues es la aparición del lenguaje, que da la posibilidad de interiorizar el símbolo, que abre el camino para la vida social, pero ese lenguaje es inicialmente egocéntrico, y toda la conducta del niño está dirigida realmente en una sola dirección, hacia él, hacia afuera, él como centro y todo hacia afuera, o para él mismo. Y con la etapa de desarrollo del niño, el proceso de asimilación y de acomodación entrega al final de la etapa a un yo social. Ya el yo no es nada más físico, sino el yo social. Y ese es el momento en el cual empieza la bidireccionalidad entre el pensamiento del niño y el mundo, que es donde aparece la reversibilidad. Y esa reversibilidad, lo que le da al niño es la posibilidad de coordinar su vida interna con el mundo externo. Y es en este momento cuando empieza la etapa del niño de los 7 años, donde en el aspecto de la sociabilización, pues ya empieza a observar que el niño ya puede concentrarse trabajando de manera individual y al mismo tiempo puede colaborar con otros niños de manera efectiva, en oposición a los diálogos paralelos que se tenían en la etapa del primer niño o los soliloquios. Se distingue el punto de vista propio, se puede coordinar este punto de vista con los demás, y además esta coordinación, esta interacción, pues requiere que lo que se dice se fundamente y se pruebe, en oposición a la primera infancia. Al no haber la coordinación, pues el niño no requiere fundamentar y no requiere probar. Entonces, en este
con esta nueva facultad, esta coordinación, entonces ya aparecen las reglas comunes en los juegos, por ejemplo, el juego de las canicas. Entonces, en vez de tener varios niños jugando cada quien su propio juego, sin tener una noción articulada de lo que es ganar, porque no hay ese concepto, entonces hay reglas del juego que ya son coordinadas, lo cual presupone que los niños tienen que discutir, tienen que argumentar, tienen que concluir que son las reglas comunes, y aparte las reglas comunes involucran que hay un ganador, que hay un premio de manera objetiva, en el cual uno de los niños tiene un beneficio, el que gana, que no tienen aquellos que no ganan, ¿no? Entonces aquí, esta nueva coordinación se puede ver desde el punto de vista que la reflexión del niño se exterioriza, o de manera alternativa, que la discusión entre los niños se internaliza como la reflexión. Entonces, reflexionar es discutir internamente. Y aquí hay, Piaget dice que ¿qué es primero, si es el huevo o la gallina? Porque ¿qué es primero, interiorizar la discusión como reflexión o exteriorizar a la reflexión como discusión? Y realmente, pues, no es que uno sea primero que otro, sino es un proceso muy dinámico que se da en esta etapa. Entonces, así como el relato es a la memoria, la discusión es a la reflexión. Y esta interacción del yo interno, la reflexión interna y la discusión, es siempre presente, y la conducta es individual, interna y social, siempre. O sea, no son dos aspectos separados, son aspectos integrales. Ahora, de estas nuevas coordinaciones, entonces surge la lógica. Vamos a ver más adelante, en más sentido, qué es esto de la lógica. Y en la parte de la afectividad, pues también se refleja esta bidireccionalidad de la mente con el mundo, y entonces ya hay una moral de cooperación y de autonomía en oposición a la moral de obediencia. Y este cambio afectivo, las facultades que se dan afectivas que se adquieren en esta etapa, corresponden a las nuevas facultades que se dan en el intelecto y que se reflejan también en la sociabilización. Y de esta coordinación también surge un nuevo sistema de valores, donde ya hay una coordinación, donde la lógica, en el sentido intelectual, se basa, o sea, en la operación. Vamos a ver qué es la operación, y en la moral, donde surge la voluntad, y vamos a ver también qué quiere decir con eso de voluntad. Entonces, todos estos cambios se dan en el niño. Ahora, desde el punto de vista de la actividad intelectual, de la reversibilidad de las acciones, se manifiesta en una nueva habilidad. Ya vimos un principio de conservación de la cantidad con las canicas, pero vamos a ver ahora de manera más plena la noción de principios de conservación que se articula en esta etapa, y de alguna manera refleja la intuición estructurada. Entonces, recuerden ustedes que estos experimentos son manipulaciones con materiales externos que se hacen con el propósito, experimentalmente, de investigar los procesos intelectuales del niño. Entonces, vamos a ver este episodio de conservación. Aquí tenemos dos recipientes, son dos vasos llenos con una sustancia, agua si ustedes quieren, que tienen el mismo volumen y tienen la misma forma. Ok. Entonces, el experimento requiere constatar que tienen el mismo peso y los recipientes tienen la misma área en el dibujo, consecuentemente en la vida real tienen el mismo volumen. Ahora, a uno de los recipientes se le dejan caer unos cubitos de azúcar que se van a disolver en el agua.
Y la pregunta es, ¿qué pasa con el azúcar una vez que se devuelve con el agua en la mente del niño? O sea, sabemos que físicamente se disuelve y pues el material está ahí porque hay un principio de conservación de la materia, básicamente. Pero ¿qué pasa en la mente del niño? Entonces, cuando se pone el azúcar, en el experimento se constata, o sea, se le hace ver al niño en una balanza, pues que donde está el azúcar pesa más, aquí está un poquito exagerado, pero para apreciarlo mejor, y aparte que aumenta el volumen. También está un poquito exagerado, pero también para apreciarlo mejor, ¿no? Y entonces, lo que vamos a investigar es si se conserva la sustancia primero. Entonces, y en segundo lugar, si se conserva el peso en la mente del niño. Pues aquí sí que se conserva el peso, pues que el peso de los granos de azúcar va a aumentar el peso del agua en el vaso con la solución. Y el volumen también. Si el volumen de las bolitas también permanece o no permanece. Estas son propiedades particulares. Ahora, una vez que el azúcar se disuelve en el agua, entonces ya no se ve enfrente del niño y se constata que efectivamente cambia el peso y se le hace ver que cambia el volumen. Bueno, o sea, lo ve nada más. No se manipula al niño, sino se le pone para que él evidentemente pueda ver el resultado de experimentos. Ahora, ¿qué pasa? En los niños menores de 7 años niegan la conservación del azúcar. Si desaparece, no existe. Entonces, a fortiori, niegan la conservación del peso y el volumen. ¿Sí? Es decir, que la conservación de estas propiedades en su mente no se da. Algo que desaparece del campo visual no existe. Ahora, hacia los 7 años, los niños empiezan a pensar que el azúcar sí disuelto sí está en el agua y dan dos tipos de explicaciones dependiendo también de qué tan avanzados sean los niños. Una es por transmutación, como un jarabe mezclado con el agua. Es la explicación que uno dirá, si es como un jarabe. Y hay algunos niños más avanzados que dan aplicaciones atomistas, donde dicen el azúcar se convierte en bolitas invisibles y están ahí presentes. Y es muy interesante que esta explicación también corresponde a las explicaciones en los primeros, en los griegos, donde en la etapa presocrática de alguna manera había esta idea de transmutación, y luego ya con Pitágoras y luego con Demócrito empiezan las explicaciones atomistas. Digamos que el proceso del desarrollo mental del niño de alguna manera sigue el mismo proceso digamos que el proceso de la construcción del pensamiento humano en la filosofía. Sin embargo, a esta edad de los 7 años, a pesar de que conceden que la sustancia se preserva, el peso no, ni tampoco el volumen. Las bolitas no tienen peso ni volumen, y los niños esperan que el peso y el volumen se igualen con el otro vaso. Entonces, la conservación no es genérica, sino va por propiedades. Y de hecho, esta falacia también es una falacia de Demócrito, porque en la teoría atomista de los griegos, Demócrito reducía a los átomos a objetos pequeños sin peso ni volumen, lo cual es una falacia porque entonces se perdería la materia, ¿ok? Que es como este proceso de este grado de maduración. Ahora, hasta los 9 años, los niños admiten la conservación del peso. Y dicen, las bolitas tienen su propio peso y la suma de todas estas es el peso de las estaciones de azúcar disueltos. Hasta los 9. Es muy interesante, ¿no? Pero todavía no hay conservación de volumen. Todavía a los 9, en la mentalidad del niño, las bolitas no tienen volumen, porque no lo ven. Y esperan que el volumen sea igual, aunque conceden que el peso sí se preserva.
Y es hasta los 11 o 12 años de edad cuando los niños admiten la conservación del volumen. Todas las bolitas tienen su propio volumen y la suma de estos espacios es el volumen de los terrenos disueltos. Entonces, ¿qué es lo que están adquiriendo los niños en este proceso? Pues Piaget dice los principios de conservación, ¿sí? Que es como la igualdad. Nada más que la igualdad no concebida como una relación completamente general y abstracta, sino la igualdad referida a propiedades específicas. Entonces, ¿qué son esos principios? Bueno, hay una explicación causal, partitiva, que el todo se implica en función de las partes, y aparte son el resultado de un juego de operaciones coordinadas irreversibles. Y al final de cuentas, lo que surge de toda esta fabricación de estos principios de conservación es el concepto de identidad, que primero lo tenemos respecto a propiedades específicas y luego tenemos el concepto de identidad de manera generalizada. Y aquí llegamos a la noción de lo que es una operación, que la operación es una acción, pero con ciertas características. Es una acción específica, donde dos acciones, pensando en las acciones como conjuntos, como el conjunto de las acciones, y acción específica en estos conjuntos, son una operación cuando se combinan en una acción, en una tercera acción, para generar un objeto del mismo tipo. Y aparte, cuando los objetos que se generan a partir de las operaciones pueden volverse a separar, es decir, cuando la conducta es reversible. Entonces, por ejemplo, la acción de reunir, tengo tres conjuntos, como ven ahí, donde las bolitas son entidades abstractas. Entonces, la acción de reunir, de manera sistemática, es sumar. Y la acción de separar, de manera sistemática, es restar. Entonces, esto es una operación. Cuando el niño tiene la facultad de hacer esta composición para generar nuevos objetos del mismo tipo, pero al mismo tiempo tiene la relación, la facultad de revertir el proceso. Entonces, en este momento, hacia los 7 años, en la mente del niño, aparecen un gran número de operaciones con diferentes tipos de sistemas de conjuntos. Es una riqueza muy grande, donde tenemos conjuntos de diferentes tipos de objetos. Y ahora, las operaciones nunca aparecen aisladas, sino siempre se dan en relación a la totalidad de las operaciones del mismo tipo. Esto quiere decir, por ejemplo, que ustedes tienen la relación de antisimetría A menor que B. Esa relación no se puede concebir si no está en la serie completa, A menor que B, menor que C, menor que D. Entonces es muy interesante, por ejemplo, que en la etapa antes del concepto de antisimetría, si a un niño se le ponen palitos de madera de diferentes tamaños, le ponen en la mesa, que tienen un orden, pero al niño no se le dice. Entonces, primero el niño aparea objetos de diferentes tamaños sin ningún tipo de sistematización. Ahora, si se tiene un bloque A y un bloque B, A menor que B, se pone sobre la mesa y el niño lo ve y le pregunta uno cuál es más largo y dice, pues B. Y luego se pone un bloque C, B menor que C, y le dice cuál es más grande, pues C. Y se le dice, ¿y cuál es más grande, A o C? Dice, no, pues C. Pero si agarra A y se pone bajo de la mesa y el niño ya no ve, entonces ya no sabe. Nada más puede ver. Y si le pide que el niño que ordene los objetos, primero tiene conductas bastante
caóticas, y solamente en un momento dado, el niño se da cuenta que para ordenarlos puede tomar el bloque más pequeño y luego tome el siguiente en longitud y luego toma el siguiente en longitud y los va ordenando como si fuera una especie de inducción. Y al mismo tiempo, en ese momento, los puede desordenar quitando el más grande, el siguiente grande hasta llegar al más chiquito, haciéndolo reversible. Entonces, en ese momento, cuando el niño tiene esa capacidad, entonces cuando podemos decir que el niño tiene la noción, el concepto de la operación de antisimetría, donde se da cuenta de las relaciones entre los objetos y además se da cuenta de su reversibilidad. Entonces, aparece eso en ese momento. Y lo mismo sucede con las operaciones de igualdad. Perdón, está un typo ahí. La operación de igualdad, A igual a B y B igual a C, y entonces se pregunta si A es igual a C, que para nosotros es evidente, pero si nosotros en estos experimentos utilizamos objetos materiales como bloquecitos que tienen longitudes, pesos y volúmenes diferentes, que además hacemos con diferentes materiales y diferentes formas, se puede constatar empíricamente que los principios de conservación para longitud o tamaños aparecen a los 7 años. Pero en general, para pesos, hasta los 9 años. Y para volúmenes, hasta los 12 años. Es una constante muy sistemática para la noción de igualdad. Entonces, que también es un constructo que requiere un principio de conservación. Lo mismo sucede con los conceptos o clases lógicas, que el concepto lógico es una operación que consiste en incluir las partes en el todo. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de, por ejemplo, ver una jerarquía, una taxonomía en el mundo animal, animales son mamíferos y peces, y los mamíferos son elefantes y felinos, pues lo que estamos haciendo es que el conjunto de los felinos se incluye en el conjunto de los mamíferos y el conjunto de los mamíferos se incluye en el conjunto de los animales. Entonces, cuando aplicamos esa operación de inclusión de manera sistemática, tenemos una parte del principio lógico, pero tenemos también que hacer la operación inversa y saber que la parte es igual a el todo menos la parte es una parte que se quita. ¿Okay? Entonces tenemos que poder tener, así como podemos por inclusión, podemos descomponer a los objetos. Y cuando tenemos esa reversibilidad es cuando aparece la clase lógica. Por ejemplo, en otro experimento, tenemos canicas azules y rojas y decimos que todas son de vidrio. Y le preguntamos al niño, ¿cuáles hay más, rojas o de vidrio? Entonces, a los 7 años dice, hay más rojas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está comparando la parte con la parte. Pero a partir de los años, de los 7 años, dice, pues todas, pues de vidrio, porque todas son de vidrio. Entonces, aquí se aplica la reversibilidad y sabe que la parte es el todo menos las demás partes. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esta, digamos, noción, aparece el concepto de lógico. Entonces, aquí podemos ver que es muy diferente pensar en clases lógicas versus simples colecciones de cosas. Las colecciones, entendiéndolas como las impresiones de los objetos, pero no relacionados a través de las operaciones. Entonces, mientras que una colección es un simple agrupamiento de objetos del mismo tipo, de patrones perceptuales del mismo tipo, de acciones del mismo tipo, la clase lógica es una operación de inclusión de la parte del todo referida a la totalidad del tipo de acciones. Y la operación se relaciona con otros conceptos y se refiere a un universo de operaciones de inclusión de otros tipos.
Entonces, el concepto es una operación sobre un conjunto de colecciones coordinadas. Ahora, los objetos pueden ser de todo tipo. Pueden ser imágenes, como las imágenes de personas, o coches, o animales, o pueden ser acciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tomar una taza de café y puedo hacer el movimiento de tomarla así. No traigo taza de café, pero ustedes se pueden imaginar la taza. Y cada vez que yo hago este movimiento, pues es un patrón perceptual de cierta clase. No hay un concepto, sino es una clase. Hasta que yo lo ponga en el contexto de una operación, puedo pensar en el concepto del movimiento. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más importantes que subyacen al concepto de cantidad, que es el concepto de número. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el concepto de número? Bueno, pues quién sabe qué es el concepto de número, pero una posibilidad, al menos la que ella plantea, y que está muy cercana a los orígenes y los fundamentos de la lógica, es que un número es un conjunto, es la clase de conjuntos de cardinalidad dada, abstrayendo la cualidad. Entonces, por ejemplo, tengo el conjunto aquí de 3 cuadrados, tengo el conjunto de 3 óvalos, tengo el conjunto de 3 fechas, y así me voy extendiendo al conjunto de todos los conjuntos que tienen cardinalidad 3, que son un infinito de conjuntos que tienen cardinalidad 3. Cualquier agrupación. Ahora, si yo abstraigo la cualidad y dejo nada más la cardinalidad, entonces tengo una jerarquía conceptual. Y en esta jerarquía, pues, en el nodo superior, tengo nada más cardinalidad de 3 de cualquier cosa. Entonces, eso es un número. ¿Okay? Entonces, el concepto del número presupone el concepto de clase lógica. Pero además, todos los números, el concepto de 4 va a ser igualmente todos los conjuntos de cardinalidad 4 abstraídos de su cualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de los conceptos de cada número, el concepto de número involucra la relación de antisimetría entre los números, porque sabemos que el número 3 es menor que el número 4, que el número 5, etcétera, etcétera. Entonces aquí, en el concepto de número, hay una fusión de clases, que es la clase lógica del concepto cardinal para cada número, pero dentro de la relación o de la seriación o relación antisimétrica, que es un concepto ordenal. Entonces aquí se conjugan dos sistemas: antisimetría y clase lógica. Y de ahí surge el concepto de número. Entonces, cuando el niño, en este experimento que vimos en la clase anterior de las canicas, agrupa, aparea los conjuntos uno a uno, y podemos nosotros desplazar los extremos de las canicas rojas hacia arriba y hacia abajo, y el niño sigue pensando que hay una igualdad, pues que tiene la capacidad de hacer la reversibilidad y decir, son el mismo. Entonces, ¿qué tiene el niño en su mente? Pues de alguna manera en ese momento el niño tiene el concepto del número. La fusión de la clase de lógica con la clase de antisimetría que puede aplicar hacia los conceptos. Y es cuando yo digo que es cuando surge el pequeño Pitágoras que todos llevamos dentro. Y también este principio de conservación subsume o está en la base de la conservación de la sustancia, si ustedes quieren, de la conservación de la materia. Es un gran, gran logro del pensamiento. Entonces, eso respecto a la materialidad. Pero asimismo, el tiempo y el espacio, que primero habíamos visto que se conciben como la sucesión, la seriación de posiciones, en el caso del tiempo, y la relación entre objetos espaciales en el caso del espacio, como esquemas intuitivos, antes de que exista esta coordinación y esa reversibilidad,
cada objeto tiene su propio espacio y su propio tiempo, y no hay una relación entre los sistemas espaciales y temporales de diferentes objetos. Okay. Entonces, ustedes piensen cómo es esto. Son como Einstein. Dicen, tengo el objeto y cada uno lleva su propio espacio y su propio tiempo. ¿Okay? No asumo que ya están coordinados como en el concepto intuitivo de tiempo y espacio que desarrollamos normalmente, sino deconstruyo el concepto como lo podría pensar un niño. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando esos esquemas, cuando pensamos en los objetos separados, se convierten en operaciones gracias a la reversibilidad? Entonces, el espacio y el tiempo de los diferentes objetos se refiere a un marco de referencia coordinado, que es el concepto intuitivo de tiempo y espacio que tenemos los seres adultos desarrollados. Entonces, por ejemplo, tenemos dos objetos que vamos a hacerlos mover una trayectoria circular. ¿Okay? Entonces, ahí va. ¿Lo vieron todos? ¿Sí? ¿O lo vuelvo a hacer? Sí, lo vimos. Ok. Ahora, preguntas. ¿Se detuvieron al mismo tiempo? ¿Quién iba más rápido? El de afuera. De afuera. ¿Quién recorrió más distancia? El de afuera, ¿no? El de afuera. Sí. Ok. Ahora, esta es una mente que ya tiene la coordinación. Pero ¿qué pasa con el niño? En la primera infancia, ninguna de las tres preguntas les hace sentido. No las entiendo. Porque la pregunta involucra la coordinación del tiempo y el espacio. Y para ellos, o sea, el niño entiende el concepto básico de objeto en movimiento. Y por ejemplo, todos los niños, desde muy temprano, saben que si un objeto va moviéndose en el espacio y un segundo objeto lo repasa, el segundo objeto va más rápido. Pero tiene que ver ese rebase. Porque si no lo ve, por ejemplo, si el rebase se da dentro de un túnel, entonces el niño ya no sabe quién iba más rápido. Okay. O en este caso, pues el niño va siguiendo a cada objeto por separado, pero no logra coordinarlos. Y es hasta entre los 11 y 2 años que el niño puede dar la respuesta. ¿Se detuvieron al mismo tiempo? Sí. ¿Quién iba más rápido? El amarillo. ¿Quién recorrió más distancia? El amarillo. O sea, en todos ustedes que le atinaron ya tienen más de 12 años. Ok. Pero hay que apreciar que esta coordinación es un concepto que se da. Si ven el libro, en uno de los capítulos ulteriores, se relata un workshop que hubo con Einstein y Piaget. Precisamente para analizar la deconstrucción de los conceptos y ver cómo afectaba la concepción de las teorías físicas. Eso es súper interesante. Entonces, todo esto que hemos dicho, las operaciones, los principios de conservación, la reversibilidad, que el niño empieza a asimilar cuando se le ponen sobre la mesa, da lugar a lo que Piaget llama el pensamiento concreto. Okay. Y aquí ya viendo esto podemos resumir la noción de operación, que son relaciones entre objetos individuales, entre partes y el todo, donde hay un análisis por composición, donde hay principios de conservación, donde los procesos son reversibles y los procesos son coordinados. Okay. Y entonces aparece la lógica.
Y Piaget define la lógica como el sistema de relaciones que permite la coordinación de los diferentes puntos de vista entre sí de distintos individuos o de diferentes percepciones o intuiciones sucesivas del mismo individuo. Que se apoya en la reversibilidad y da lugar a la nueva facultad que es la reflexión. Entonces aquí resumimos todos estos progresos de la segunda infancia en este cuadro sinóptico, que es la etapa de las operaciones concretas. Y entonces, desde el punto de vista de la sociabilización de la acción, resumimos, hay una coordinación con el punto de vista externo, aparece la concentración individual, la colaboración efectiva, el yo se subordina a las leyes de reciprocidad, hay intercambios de pensamientos reales, argumentos lógicos, se requieren las pruebas y las justificaciones, aparecen las pruebas y justificaciones, aparece el juego colectivo con reglas del juego comunes, ganar adquiere el significado de reconocimiento y ganancia, la reflexión como diálogo interiorizado, que da lugar a la conducta social de discusión interiorizada y aparte habilita la posibilidad de pensar antes de actuar. Y podemos decir que así como en la primera infancia aparece el yo social, pero es un yo social egocéntrico, o sea, un yo social viendo todo desde mi punto de vista. Aquí aparece un yo social, pero subordinado ya a las leyes de reciprocidad. ¿Okay? Hay una coordinación real en el mundo. Ahora, en lo intelectual, pues aparecen los principios de conservación de la sustancia a los 7 años por transmutación atomista, al peso a los 9 años, volumen 11, 12 años, que se puede constatar con el principio de Arquímedes. Aparece la transitividad por cualidades concretas de las edades también, de las relaciones de parentesco, por ejemplo, que no mencioné anteriormente. Las correspondencias, la noción de orden, que es la relación antisimetría, y la relación de igualdad, que es la simetría. El espacio y el tiempo de diferentes objetos se refieren ya a un marco común. Aparece la lógica, coordinación de diversos puntos de vista entre sí, propios y distintos individuos. Aparecen las operaciones, análisis por composición, procesos reversibles. La operación más inversa es la identidad, asociatividad. El concepto de clase lógica, inclusión de la parte en el todo. El todo contiene todas las partes y la parte del todo es la parte menos todo, el todo menos todas las partes restantes, que es la reversibilidad, concepto de número y consecuente operaciones aritméticas, concepto cardinal, relación de antisimetría. ¿Okay? Todo esto son entre un conjunto mucho más amplio de operaciones. Y de manera consistente y coherente, como hemos venido diciendo, toda esta operatividad del intelecto se refleja en el afecto, los afectos que también son operaciones, pero en el plano de las emociones, de los sentimientos, de los valores. Entonces, estas conservaciones y esta reversibilidad y estas coordinaciones intelectuales se dan en el mundo afectivo. Entonces, en la parte afectiva aparece la coordinación de puntos de vista entre individuos, entonces aparece la reciprocidad, la autonomía, en oposición a la heteronomía, que la heteronomía es obedecer a un tercero, estar supeditado a las órdenes de un tercero, cohesión, y entonces esto da lugar a la aparición de nuevos sentimientos morales y a la organización de la voluntad. Aparece el respeto mutuo, no nada más el respeto unilateral del niño hacia los padres, sino se exige el respeto mutuo, porque hay una relación de reciprocidad. Después aparece la atribución recíproca del valor equivalente. Se puede uno someter a reglas comunes, nuevas reglas de interpretación común,
hay el acuerdo, hay el contrato social, el contrato entre los jugadores, y hay la obligación del yo consciente de forma autónoma. Entonces esto da lugar a la honestidad. Y entonces aquí se excluye la trampa ya en el juego porque viola el acuerdo. Y eso implica que hay una comprensión de la mentira. Entonces la mentira no es ya como en el niño qué tanto se desvía de la realidad, sino lo importante es que la mentira viola el contrato social. Y entonces esto da origen también a que aparezca el sentimiento de justicia distributiva que es pues repartida de manera causal, en vez de que simplemente sea una obediencia ciega, y retributiva. La justicia retributiva es cuando se toman en cuenta las intenciones y las circunstancias de las ofensas. Entonces ya no es el caso del niño, en la primera infancia, que siempre castiga de lo más duro, o sea, el castigo más duro porque no tiene noción de justicia distributiva ni de atenuantes. Siempre es el peor castigo. Te portaste mal, lo más. En cambio, aquí no, ya. Aquí ya se valora las circunstancias, que es una forma madura de entender a los delitos, por ejemplo. ¿Y de dónde surge este concepto de justicia? Pues muy posiblemente, o en gran medida, surge de haber sufrido injusticias. Si en el momento en el cual las expectativas que se tienen no corresponden al mundo en el que se da en el aspecto de las retribuciones que el niño recibe, que es injusto con él, pues entonces sabe que hay una injusticia general. Entonces hay esa reversibilidad también. Entonces aparece la lógica de los valores, pero ya que son operaciones de la voluntad. O sea, los objetos de las operaciones ya no son individuos del mundo físico, sino son los objetos de la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Bueno, hay un equilibrio afectivo en las operaciones de la razón. Se actúa sobre los sentimientos morales autónomos. Y lo más importante es que hay una graduación de la energía ante el conflicto. O sea, porque tener voluntad no es ser obtuso o terco. Eso no es tener voluntad. Como el niño que hace algo y lo va a hacer. Eso no es voluntad, sino está guiado por un impulso muy fuerte del cual no se puede separar. ¿Okay? Y pasa también en la edad adulta. O sea. Entonces, cuando hay ese impulso, realmente no hay voluntad. Para que aparezca la voluntad, tiene que haber conflicto. Y ese conflicto ocurre entre un impulso fuerte, pero que tiene, digamos, menor valor, y un impulso débil, pero con mucho más valor. ¿Qué es el conflicto entre el deber y el placer? Entonces, en la circunstancia de hacer algo placentero, que es muy fuerte, pero que puede ser nocivo, dañino o contrario a muchos otros equilibrios, hacemos lo que es correcto, el deber, entonces hay que vencerse a uno mismo. Y en ese momento ocurre la voluntad. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen muchísimas ganas de irse al cine, ¿okay? Pero tienen que estudiar. ¿Qué hacen? Pues se van al cine. ¿Okay? Entonces, cuando se quedan a estudiar, aunque eso es un impulso menos fuerte porque lo satisface uno menos, pero tiene más valor en el largo plazo, cuando se puede posponer
la satisfacción inmediata de las necesidades, porque, digamos, es bueno, entonces cuando se tiene voluntad. Cuando a un niño chiquito ustedes le dicen, te doy 5 paletas dentro de 10 minutos o te doy una paleta ahorita. ¿Qué hace el niño? Pues se toma la paleta ahorita, ¿no? Sí. Entonces, requiere un acto de voluntad posponer el estímulo fuerte por una compensación mayor en el mayor y largo plazo. Entonces, la voluntad es un regulador de la energía. O sea, porque es la que da energía a que se haga algo o se deje de hacer algo. Pero a diferencia del interés, es reversible. O sea, el interés que aparece como el regulador de la energía en las primeras fases, cuando aparecen los primeros intereses para los bebés o cuando los intereses se refuerzan en la etapa del niño pequeño, el interés va en una sola dirección. O sea, la energía dice, tengo interés, entonces se realiza la acción sobre la cual hay interés de una manera, digamos, inercial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay reversibilidad. Entonces, no se puede administrar la energía ante el conflicto simplemente porque no se posee la capacidad de revertir los procesos. Entonces, en esta etapa surge esta regulación mucho más compleja del interés que se va a reflejar en el mediano y largo plazo y que de alguna manera va a dar las bases para la formación de la personalidad, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todo esto sucede en la segunda etapa, en la segunda infancia. ¿Okay? Tengo una duda aquí. Sí. ¿Cómo se define voluntad en este caso? Sí, pues la voluntad es esa. La voluntad es una operación en la cual dentro del conflicto se prefiere realizar el estímulo débil en vez del fuerte. ¿Okay? Ok, es como abrir esa posibilidad que antes no existía. Antes no existía porque no había reversibilidad, o sea, simplemente hay intereses con cierta intensidad, el que más intensidad tiene es el que gana, punto. ¿Sí? No puedes tú detener tus estímulos, no puedes tú, o sea, tú actúas. Mira, lo que pasa es que se me ocurren muchos ejemplos, pero no son políticamente correctos. Pero ustedes nada más imagínense todas las situaciones en que hay un estímulo fuerte que se tiene que posponer para satisfacer algo débil que tiene un beneficio inmediato mucho menor, aunque sea mucho mejor en el largo plazo. Entonces, en la medida en que esa energía se puede administrar de esa forma, tú puedes decir que tiene voluntad. O sea, hablar de voluntad carece digamos, de relevancia o de fuerza si no hay un conflicto, si no hay la administración del conflicto. Por eso es una operación que es reversible. Miren, todo esto es súper denso. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el capítulo, el libro de Piaget, o de leer el capítulo del libro que yo estoy escribiendo, verán que la densidad es inmensa, ¿no? Entonces aquí estamos dando una idea general de la direccionalidad de estos procesos. Pero sí estoy adentrándome a este nivel para que apreciemos toda la riqueza del fenómeno psicológico, intelectual, afectivo, motor, social, que ocurre en el desarrollo de la inteligencia.
Bueno, y entonces al término de esta etapa, venimos a la siguiente etapa y final, que es la etapa del pensamiento formal y se empieza en la adolescencia. Entonces, lo que aparece en esta etapa es que en la parte de intelectual maduran estos principios, se generalizan, entonces tenemos la capacidad de hacer generalizaciones que se reflejan en la cuantificación de la lógica, que se reflejan en la creación de sistemas generales, y se tiene la posibilidad de abstraer. Y Piaget aquí habla de abstraer como referirse a objetos hipotéticos desprendidos de lo real. O sea, porque el niño, en la etapa concreta y posiblemente en la etapa intuitiva o prelógica, puede crear representaciones en el sentido de Piaget. O sea, se puede formar imágenes mentales de lo que está en el mundo. Lo que no puede es desprender esas imágenes del mundo y manejarlas de manera separada. Y de una manera sistemática o válida. Entonces, por eso, cuando el niño muy pequeño se le quitan los objetos de la mente, o sea, pues también desaparece la representación que tiene de esos objetos. Y entonces tiene que tenerlos visualmente para poder hacer la manipulación, que es lógica la manipulación, pero es una lógica concreta porque la representación está ligada al escenario físico. Hay esa, digamos, conexión. Pero en la etapa del pensamiento formal, cuando se abstrae, se puede romper esa conexión de la abstracción de la representación con el mundo real y el proceso de pensamiento sobre las representaciones puede seguir rumbos independientes, pero de manera válida. ¿Okay? Y claro que las consecuencias de la abstracción de esa forma se tienen que amarrar al mundo a través de la experimentación, de la reflexión y de la discusión, pero digamos, el pensamiento se libera de estar amarrado a la situación concreta y material de una situación. Y eso es un gran paso que se da en la adolescencia, en el mundo intelectual. Y se aprecia muy claramente, dice Piaget, en el razonamiento verbal. ¿Okay? Verónica tiene el cabello más oscuro que Lupe. Verónica tiene el cabello más claro que María. ¿Quién tiene el cabello más oscuro? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Lupe. De nuez. Verónica tiene el cabello más oscuro que Lupe. Verónica tiene el cabello más claro que María. María. Okay. Muy bien. ¿Qué pasó aquí, no? O sea, no hay Lupe, Verónica y María. No están en nuestra percepción o no tenemos una persona concreta a la cual referir el razonamiento. ¿Ok? Y sin embargo, después de los 13 años, el niño puede hacer este razonamiento. O
sea, claro que ahorita pues lo estamos jugando en un setting de clase y pues luego se confunden, ¿no? Porque... pero se hace en la vida cotidiana. O sea, el uso del lenguaje permite este razonamiento, aunque no reflexionemos en él. Sí. Entonces, estas simples características, la generalización, la abstracción, el razonamiento del lenguaje, aunado a todo lo que hemos venido diciendo anteriormente, pues tiene un efecto tremendo en la sociabilización de la acción, en el intelecto y en la afectividad. Entonces, en la parte intelectual, digamos primero en la parte intelectual, aparece el pensamiento formal, que Pellet le llama, bueno, no lo llama él, pero se refiere a él como hipotético deductivo, que consiste en la abstracción, postulación y razonamiento acerca de temas siguientes hipotéticos, generación, y esto da la posibilidad de empezar a construir teorías generales y sistemas generales. Entonces, por eso a los niños podemos enseñar álgebra a los 13 años. ¿Ok? O podemos hablar de enseñarles principios de la lógica, o hablar de sistemas políticos o sistemas económicos, etcétera, porque ya tienen esa capacidad de generalización. ¿Ok? Y la reflexión, ya sea de manera libre y desligada de lo real, y el pensamiento ya puede hacer acerca de las representaciones. O sea, no son las representaciones mismas, sino podemos pensar acerca de las propias representaciones, que es lo que de manera muy intuitiva asociamos con la reflexión. Pues tiene un impacto tremendo en la vida intelectual. Ahora, estas nuevas facultades también se sitúan en el plano de la afectividad. Porque los sentimientos que se tenían anteriormente, los logrados en la etapa del niño, de la segunda infancia, se generalizan, se abstraen, se reflexiona acerca de ellos, y entonces aparecen nuevos sentimientos como la generosidad, el altruismo, el fervor místico, se descubre el amor, etc. Y surge una jerarquía, sistema de valores afectivos de sentimientos interindividuales, ¿okay? En el plano afectivo. Ahora, y en la parte de sociabilización de la acción, todo esto da lugar a que aparezca la personalidad como un programa de vida. Y esa personalidad es lo que va a ser la fuente de la disciplina para la voluntad y como instrumento de cooperación. Ahora, es muy interesante ver cómo esto todo se refleja en la adolescencia, que tiene una ciertas fases que son muy claras en el adolescente, en la conducta del adolescente, cuando de pronto se ve dado de estas generalizaciones, de estas nuevas herramientas que tiene que asimilar, pues otra vez estamos en el caso de que se sirve al plato, sirve a la mesa esta gran potencialidad, estas nuevas acciones de gran alcance. Pero el niño, el adolescente, no las sabe usar. A los 12 años, 13 años, no sabe qué hacer con todo esto que tiene. Y entonces, al igual que en las fases anteriores, lo primero que pasa es que el adolescente tiene un repliegue social y egocéntrico. Y se hace tímido, no habla con nadie, es asocial, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es la edad de la megalomanía y del egocentrismo de manera consciente. ¿Okay? Es el centro de todo. Y está bien en todo, etcétera. ¿Sí? Y entonces es cuando aparecen las discusiones. O sea, los niños
los adolescentes entran en una serie de discusiones en las escuelas o empiezan a discutir entre amigos, y es es la edad en la que se discute acerca de los problemas generales del mundo. Se crean sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas sociales, sistemas morales. Entonces el niño discute de manera muy amplia, digamos, construyendo estos mundos ideales a los que él aspira y en los cuales él transforma, en los cuales él va a jugar un rol central y representativo. Entonces aquí Piaget alude, por ejemplo, a que este desconcierto de la adolescencia se refiere a la aparición de la sexualidad, como en psicoanálisis, por ejemplo, que causa una inestabilidad muy grande en el niño, y hay psicologías que lo consideran fundamental, pero eso tiene que ponerse también en la perspectiva de los grandes avances intelectuales y de la afectividad que ocurren en planos que de alguna manera inciden sobre la sexualidad, pero no necesariamente en la sexualidad, que es un componente en general igual o más profundo. ¿Okay? Entonces todo el mundo sabe que los adolescentes son insoportables, son mesiánicos, retan al adulto, tienen su respeto, tiene que haber una relación mutua con el adulto, etcétera. Pueden retar a los padres, etcétera. Y construyen estos grandes sistemas, o sea, y son idealistas, son los fanáticos, son los... Cuando aparecen los sentimientos religiosos tremendamente exacerbados, ¿okay? Que de hecho son los sentimientos que el niño atribuía a los padres, pero una vez que se da cuenta que los padres tienen sus pequeñas delicadezas, sus pequeñas flaquezas, que ocasionalmente algunos tenemos, y se caen del pedestal, entonces esas imágenes se confiere a la divinidad. Se hace un programa de vida, pero sin dejar de ser egocéntricos y protagonistas y megalómanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este proceso sigue hasta que de pronto esta riqueza que dan todas estas facilidades empieza a ser asimilada, y con toda esta experiencia, de toda esta discusión, de toda esta interacción, entonces el adolescente empieza a volver a equilibrar, empieza a volver a hacer productivas estas capacidades del pensamiento, de la reflexión, y entonces las empieza a hacer constructivas y empieza a volver a ganar el equilibrio. ¿Y qué equilibrio es ese? El equilibrio lo logra cuando comprende que el propósito de la reflexión no es contradecir, como los adolescentes que todo lo contradicen. Doctor, no, ¿verdad, Rafa? Es cuando la reflexión tiene la función de preceder e interpretar a la experiencia. Entonces, en ese momento, la orientación social va hacia realizar cosas, no hablar, discutir, sino realizar las cosas. Y el trabajo es el que restablece finalmente el equilibrio y el acceso a la vida. Y el gran logro del pensamiento formal es conciliar a la reflexión con la realidad. Y así nos seguimos toda la vida tratando de hacer esta conciliación. Entonces, resumiendo, la inteligencia para Piaget es primero que nada la coordinación de las acciones, pero ahora, a la luz de lo que hemos dicho, creo que pueden apreciar mucho más claramente qué queremos decir con acciones. ¿Okay? A lo largo del desarrollo mental, donde en cada etapa hay una asimilación y una acomodación fundamental que caracterizan a esa etapa. Y pone la mesa para las capacidades de la siguiente etapa, que a su vez se van a tener que asimilar y acomodar
hasta lograr ser productivas en estos pequeños ciclos por etapas y en la etapa completa. Es también salir de lo concreto a lo abstracto, de la conducta que es holística a la conducta que es composicional, y es salir de lo que es corporal a lo que es mental, pero con esta acumulación de todas las conductas de manera integral. Entonces, a la luz de esto que hemos dicho, entonces podemos ver esta segunda afirmación que hicimos inicialmente cuando empezamos el bloque, que la inteligencia es que aparte de la coordinación de las acciones, es que las acciones de niveles superiores emergen de la coordinación de las acciones de los niveles inferiores. En el plano motor y la sociabilización, en el plano intelectual, en el plano emocional y afectivo. Que lo dijimos al principio de la sesión, del bloque, pero que ahorita debe tener un significado mucho más amplio para ustedes. Entonces, la inteligencia, desde esa perspectiva, la podemos ver como la asimilación, que la realidad se interpreta a través de esquemas preexistentes. La acomodación, los esquemas se modifican en el proceso de interpretación y acción, que es el aprendizaje. Y en su conjunto, la asimilación y la acomodación se dan a nivel de cada acción, en miniciclos en cada etapa, en un gran ciclo por cada etapa, y aparte en un gran ciclo que comprende a todo el desarrollo mental. Y Piaget termina esta presentación, que es el ensayo número 1 del libro, con esta afirmación. La tendencia más profunda de toda actividad humana es la marcha hacia el equilibrio. Y la razón que expresa las formas superiores de este equilibrio reúne la inteligencia y la afectividad. Bueno, entonces aquí terminamos con esto de Piaget. Bueno, esta parte de Piaget, no hemos terminado con Piaget, por supuesto. O sea, con este ensayo, con esta lectura, Piaget murió en 1980. Y en los últimos 40 años ha habido un gran avance en el conocimiento acerca que tenemos del conocimiento y la inteligencia. O sea, que de todas maneras es un avance muy pequeño con respecto al tamaño del objeto que es la inteligencia. O sea, hay que modularlo. Pero sí ha habido, o sea, la ciencia en los últimos 40, 50 años, realmente ha puesto sobre la mesa muchos elementos que antes no existían. Que ha habido genuinamente descubrimientos. Y es muy importante ahorita preguntarnos, bueno, ¿qué es de todo esto que dice Piaget? ¿Qué se sostiene y qué fue contingente a su época, a su metodología, a su circunstancia social y cultural, a la madurez de la ciencia que había en ese entonces, las capacidades de experimentación? Entonces, pues, se ha discutido que muchos de los resultados de Piaget fueron contingentes a todos esos factores. Y en particular, que los experimentos con los niños, pues fueron contingentes a la muestra de niños que él utilizó, que pues eran niños de Suiza, de clase media, pues que tenían una condición muy particular que no se compartía con muchos niños del mundo. Y en particular, muchos de los experimentos iniciales los hizo con sus propios hijos. Son observaciones que él hizo acerca de sus hijos. Entonces, cuando ustedes tengan hijos, o si ya los tienen, pues vean, obsérvenlos sistemáticamente y metodológicamente y vean si es cierto o no es cierto lo que se está diciendo, ¿no? El caso está en que... Hay que tener 30 para que sea una muestra significativa. Muy bien. Pues normalmente, ¿qué edad tiene en promedio? 30, ¿no? 25, 30. 26. Ok, más o menos. Bueno,
Entonces ha habido ese criticismo de Piaget y sobre todo en el aspecto sociocultural, ¿no? Que niños en otras sociedades africanas o latinoamericanas, pues con otro sistema, otro contexto sociocultural, se comportaría muy diferente. Y lo que vamos a ver que se sostiene es lo fundamental a los postulados de Piaget. Y lo fundamental lo podríamos decir así. El conocimiento se construye. Es una construcción. Eso, toda la evidencia que se ha acumulado en los últimos 40, 50 años, desde mi punto de vista, claro que aquí habrá quienes digan que no, pero es que el conocimiento es una construcción. Y la otra, que el desarrollo mental pasa por etapas discretas. O sea, que sí existen las etapas discretas. Tal vez no exactamente en las etapas que Piaget propuso en su comprensión y uniformidad, pero sí pasa por etapas. ¿Y a qué se opone decir esto? Bueno, se opone al empiricismo puro, que sostiene que el conocimiento no es una construcción, sino se da por asociaciones. Entonces, se tiene un conjunto de primitivas conceptuales que se empiezan a asociar en una sola etapa y eso genera todo el conocimiento. Digamos que ese es el contrincante intelectual del constructivismo. Okay. Sí. Y aparte se opone también al innatismo, que es decir que hay un conocimiento, que el conocimiento en sí todo es innato y se nos suelta, porque dense cuenta que si el conocimiento se da por asociaciones, todo es innato. Porque se trata de asociar lo que ya se tiene. ¿Okay? Por supuesto, innato no quiere decir que está ya presente cuando el niño nace, sino innato quiere decir que simplemente es la consecuencia de o sea, es lo que ya está presente cuando el niño nace o es la consecuencia necesaria de lo que se va a realizar o materializar o hacer, digamos, real más adelante. Pero no tiene que ver con la construcción del conocimiento. Entonces, por ejemplo, Chomsky, él propuso que el lenguaje es innato. Entonces, ustedes piensen que el lenguaje es innato. ¿Cómo puede decir alguien que el lenguaje es innato, no? Y entonces lo que Chomsky dice es que las estructuras del lenguaje están dadas de antemano de manera innata y hay una maquinaria potencial que al ponerse en el ambiente, en el entorno empírico, el lenguaje que se escucha empíricamente simplemente da ciertos parámetros para que esos parámetros permitan la realización de la gramática particular que el niño va a hablar, las gramáticas que va a hablar. Entonces, no es que el niño ya sepa el lenguaje cuando nace, pero digamos que está condicionado porque la máquina ya está ahí, nada más tiene que instanciarse con experiencia empírica. Entonces, la oposición. Ahora, hay tres líneas de investigación científica que nos han dado mucha información acerca de la naturaleza de la inteligencia. Una son las neurociencias, la segunda son los avances de la psicología cognitiva y la tercera son los modelos computacionales, entre los cuales podemos incluir a la inteligencia artificial. Ahora, dentro de las neurociencias, primero que nada, se ha visto que un factor decisivo en el desarrollo mental tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro, en donde residen la toma de decisiones, la planeación o la anticipación del mundo, la inhibición que se requiere para la reversibilidad. Yo tengo que inhibir ciertas cosas para poder desarrollar una conducta adecuada, que es fundamental y esencial para la voluntad.
la capacidad de corrección de errores, la creatividad y la conducta novedosa, todas estas funciones dependen del desarrollo de la corteza prefrontal. Entonces, más que haya un desarrollo mental, hay una maduración de esta parte del cerebro que habilita estas funciones. Entonces, esto modula hasta cierto punto la noción de desarrollo mental tal como Piaget la formuló inicialmente. Y la segunda aportación de las neurociencias es la comprensión o la identificación de la función ejecutiva del cerebro, donde podemos englobar tres funciones principales. Esta es una distinción más funcional, más que anatómica, y una es la maduración y desarrollo de la memoria de trabajo, que son esenciales a la inferencia y el aprendizaje, la inhibición, que es la capacidad de manejar los conflictos, y la atención. Cómo se administra a las fuentes de información, cómo se mantienen los objetos en foco, y todo este sistema de regulaciones que nos hacen orientar la conducta en ciertas direcciones y descartar otras direcciones. Estas tres son funciones que se agrupan dentro de la función ejecutiva. Entonces, estas dos cosas son fundamentales al desarrollo de la mente. Ahora, en la parte computacional, pues tenemos formatos representacionales por etapa. Tenemos que tener formatos computacionales que nos permitan expresar el conocimiento de cada etapa para hacer inferencias y identificar los errores. El desarrollo de modelos de aprendizaje, de adquisición de conocimiento y revisión de creencias en una etapa particular, y la construcción de mecanismos de la nueva etapa para la siguiente etapa, y que tengan todos estos independientes de los dominios. Hay mecanismos, tenemos que considerar que hay mecanismos de aprendizaje que son de dominio específico, que también puede haber analizadores perceptuales de dominios específicos también, que deben ser innatos, donde tiene que empezar la base del conocimiento. Una cosa es un fenómeno que se llama imprinting, que ocurre, por ejemplo, en las aves. Este mecanismo es un mecanismo de aprendizaje de dominio específico e innato. Y resulta que los pollitos, cuando nacen, cuando se rompe el cascarón, siguen a las primeras patas que les pasa por enfrente. Automáticamente. Y normalmente son las de la madre. Que entonces por eso los pollitos siguen a la mamá. Pero resulta que ha habido experimentación en que se sustituye a la mamá por otro dispositivo. Por ejemplo, una persona que camina o en diferentes series experimentales. Y resulta que el que se le presenta primero cuando el pollito abre los ojos, es el que va a seguir. Entonces, esto es un ejemplo de mecanismos de aprendizaje de dominio específico que son innatos, que pueden estar muy básicamente a la construcción de todo el conocimiento. Y puede haber varios sistemas que constituyen el cimiento conceptual del conocimiento. Esto se llama la cognición nuclear. O sea, ¿cuál es la base de, qué es lo que tiene que estar en la base para la construcción del conocimiento? Ahora, los tipos de teorías que se pueden sostener, hay unas de carácter universal, son innatas, como la teoría de la mente, que es la teoría que tenemos, cómo atribuimos creencias a los otros y a uno mismo, que dan origen a la reflexión, y cómo podemos razonar nosotros acerca de creencias falsas que tengamos nosotros o que identifiquemos en un tercero. Entonces, este conocimiento es posiblemente innato de las teorías de la mente.
Y esto se contrapone a las teorías personales y culturales que son aprendidas, como por ejemplo, la oposición entre el animismo que vimos de Piaget y la teoría de la vida en la edad adulta, que es como pensamos nosotros acerca del funcionamiento de la muerte. Y esto lo podemos estudiar con métodos científicos que manipulen la función ejecutiva y utilizando los cuestionarios de Piaget que él utilizaba para investigar cuál era la teoría de que el niño tenía acerca de ciertos fenómenos. ¿Right? Entonces, algunas de estas teorías son innatas, otras son personales y culturales. Se pueden estudiar. ¿Okay? Entonces, de estos estudios más recientes, podemos decir que en lugar de tener una noción, de que existe una noción tan regular y clara de las etapas que tiene Piaget, más bien lo que puede pasar es que hay una coexistencia muy compleja de diferentes tipos de etapas que llevan diferentes grados de madurez y que se traslapan y que van a la par también con desarrollos que son más bien de maduración más que de construcción del conocimiento propiamente. Pues, conociendo todo esto, entonces regresamos a la pregunta de ¿por qué entramos a ver todo esto? Porque vamos a construir a la máquina niño que propone Turing. ¿Okay? Entonces seguro cuando lo vimos te dijeron, sí, pues claro, hay que construir a la máquina niño, pero no sabían qué era lo que había que construir. Ahora, por supuesto, tampoco sabemos qué es lo que hay que construir, pero tenemos una idea un poquito más clara del tamaño y la inmensidad y la complejidad de la empresa de construir a la máquina. Y de cuáles pueden ser las posibles metodologías para hacerlo. Y sí, digamos, usando sistemas subsimbólicos, sistemas esquemáticos, sistemas simbólicos. Pero que de alguna manera, pues la máquina niña pase por todas estas etapas para poder llegar a ser, pues, lo que se aspira, ¿no? Entonces, ¿qué requeriríamos mínimamente para pensar en la máquina niño? Pues requeriríamos primitivas sensorio-motores disponibles al nacer. Conceptos primitivos de la cognición nuclear, así como los pollitos que siguen a las patas de la mamá, con sus analizadores específicos para una gran variedad de situaciones. Esquemas o formatos representacionales con sistemas de adquisición de conocimiento, interpretación, inferencia y mantenimiento para cada una de las diferentes etapas en las diferentes combinaciones de etapas que se puedan dar. Mecanismos de aprendizaje de dominio general para cada etapa y mecanismos de aprendizaje de dominio general para crear etapas superiores a partir de etapas inferiores. Y aparte, todo esto dentro del contexto de una arquitectura cognitiva que sea capaz de integrar todos estos elementos. Aparte, requerimos los modelos de la conducta afectiva, que den a la máquina la posibilidad de tener valores y una personalidad, y que son esenciales para regular a la energía del mecanismo. ¿Cuáles son los intereses de ese mecanismo? ¿Cuáles son los valores de ese mecanismo? ¿Cómo puede un mecanismo de ese tipo regular su energía en situaciones de conflicto? Podemos crear máquinas que tengan una voluntad propia. Y esto no hemos abordado el problema que se aborda en Turing de la conciencia, si la máquina puede sentirse consciente o no, en el sentido de entender, en el sentido de Schrödinger. Que de hecho no se aborda en la discusión de Piaget porque está implícito. En Piaget realmente no es una idea computacional y se está abordando a la conducta de manera integral. Entonces se da por hecho que los individuos entienden y son conscientes. Eso no se cuestiona, que como parte de las acciones. Porque no está dando un mecanismo causal, sino simplemente se está describiendo cómo son los procesos, aunque la teoría en sí, basada en la mismísima noción de acción, para mí tiene un carácter explicatorio muy profundo. Ok. Entonces, concluimos con esto el módulo de Piaget en la parte de exposición, que básicamente comprende el ensayo número 1,
del librito que les di, aunque vale la pena leer los demás ensayos. El 1 es el más extenso y más complejo. Los demás son más específicos y más técnicos. Son complejos, pero son más pequeños. Y también comprende lo que les acabo de platicar, el capítulo 2 del libro que estoy escribiendo, que están las notas. Que de hecho ayer en la noche puse una versión nueva, con unas pequeñas correcciones. Entonces ahora, para continuar con el curso, la semana que entra hay 2 artículos. Uno se va a leer el martes y otro se va a leer el jueves. El martes, y ustedes lo van a exponer, así como el primer equipo expuso el artículo de Searle. El segundo equipo, que se puede voluntariar en este momento, va a exponer el artículo de Posner acerca de los avances de las neurociencias. Y el otro equipo va a exponer el artículo de Susan Carey acerca de el neopayetismo, o qué es qué ha pasado con Piaget a la época actual, qué es lo que sostiene y lo que no sostiene, que lo dije de una muy resumida. Entonces, necesito ahorita que un equipo se voluntaríe. Primero, el martes se daría el Research in Attention Networks, es a Model of Integration of Psychological Science, que es muy general y muy bonito, de Posner y colaboradores. ¿Quién se apunta? El equipo 2, ¿quién sería? Nosotros. Ok. Ese es para el martes, ¿ok? Ok. Y para el jueves tenemos el artículo de Susan Carey, que se llama Theories of Development and Dialogue with Jean Piaget. ¿Ok? Que vamos a revisar de manera muy operativa qué quiere decir eso de las teorías innatas y las teorías adquiridas y cómo impactan las neurociencias en nuestra concepción del desarrollo mental. Entonces, ¿cuál sería el equipo? ¿Es el equipo Es que es? el nuestro. Con... Profe, pero... perdón, stop. Creo que el jueves no hay clases. ¿Perdón? Que el jueves no hay clases. Entonces para el siguiente martes. ¿Ok? El siguiente día hábil, pues. ¿Sí? Entonces, ¿ya queda el equipo? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Entonces ahorita, pues nos vemos el próximo